Hola a todos, bienvenidos de nuevo a su canal Jesús en mi hogar. Hola mami, hola Marcos. Hola Ángel, Marcos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Todo bien, Bien. Gracias a Dios. Qué bueno. ¿Y qué vamos a hacer hoy, Ángel? Bueno, hoy nos sumergiremos en las páginas de la Biblia. Estaremos hablando de dos personajes, ambos con un comienzo muy parecido o con un llamado muy parecido, pero con finales y caminos muy diferentes. Así es, Ángel, estamos hablando de José, el virrey de Egipto, un joven que fue llevado esclavo a esta nación, pero que eventualmente se convirtió en un gobernador, un camino muy increíble. Y también tenemos a Sansón, un nazareo, un hombre muy fuerte que pudo diezmar un ejército con la quijada de un buey, y un hombre que también fue débil de carácter. A primera vista ambos no tienen muchas similitudes, pero hoy nos centraremos especialmente en sus diferencias. Sí, tú sabes, Ángel y Marcos, que lo más importante de ellos no es tanto conocer sus historias, aunque es importante, pero lo más valioso es que nosotros podamos aprender de sus éxitos y de sus errores. Nosotros conocemos claramente la ley de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Porque la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y en la vida de Sansón y José podemos ver claramente los resultados de una buena siembra o de una mala siembra. Así es, mami, eso es muy real. Comencemos por sus orígenes. José, hijo de Jacob, es, vamos a decir, protagonista de como un drama familiar desde muy temprano, desde su niñez. Así que comencemos por este mismo. Bueno, la historia de José inicia en Génesis 37. Este fue un joven, hijo de Jacob, el onceavo de dos hermanos varones, pero era el primer hijo de su madre. Ya sabemos que Jacob tuvo 4 esposas, 2 esposas principales y las siervas de estas 2. José era el hijo mayor de Raquel, la esposa que Jacob más amaba. Y como resultado, José se convirtió en el hijo más mimado, hasta el punto que sus hermanos llegaron a odiarlo. Tú sabes, Marco, que eso es muy peligroso, esa actitud de Jacob hacia sus hijos, especialmente hacia José. Y a veces como padres podemos estar cometiendo esos errores de mimar más a uno, de tener hijos favoritos o de tener hijos privilegiados. A veces como padres se hace de manera inconsciente. Cuando hay uno de los hijos que es enfermo o que es frágil, que es débil, los padres tendemos a mimar más a ese niño porque nació así, en esa condición. Y eso lo que hace que lo hace más débil y lo daña. Eso también puede pasar en la escuela, que los maestros prefieran otros niños, pero entonces el preferido, eso le hace daño. Por ejemplo, aquí ustedes dos a veces se pueden cuestionar. Ángel puede decir no, porque Marcos es tu favorito. Sí, él es el favorito. Y Marcos puede decir no, porque Ángel es tu favorito. Pero yo no tengo favoritos, a menos que no sea David. Todos son mi favorito. Pero ¿cuál de los dos es más favorito? Un poquito. Continúa, Ángel, con la historia de José. Bueno, tenemos que José, su padre le hizo una túnica de brillantes colores. Una túnica que mayormente se le hacía pues a los gobernantes y a las personas de privilegio. Entonces sus hermanos se sintieron acongojados, celosos porque pues le hicieron una túnica y ellos no. Y se supone que el que debieron hacérselo fue al mayor. Ok. Entonces cuando esto pasa, ellos se sienten así. Luego, un día, ellos se van a una tierra que se llamaba la tierra de Gosén, a ver las ovejas y todo esto. Cuando llegan, se van y entonces después de unos días va José a ver cómo estaban sus hermanos y todo eso. Cuando él va, sus hermanos por envidia, ya culminando las envidias, debido también a que anteriormente José había tenido sueños de los que lo conocemos, de que él soñó, de que algunos manojos se arrodillaban ante él, o que la luna y las estrellas, y algunas estrellas se arrodillaban ante él, y todo eso. Entonces ellos se sentían así, se sentían con recelos. Vamos a decir recelos. Cuando él llega, entonces ellos ven como la oportunidad. No estaba su papá, no estaba su mamá, no había nadie, solamente los 12 hermanos.
Cuando esto pasa, pues ellos se sienten así y entonces traman ese plan malvado. exactamente lo tiran a un pozo. Wow. Exacto, y luego es vendido a la casa de Potifar, y donde José se mantiene fiel. Y podemos ver que se nos llega a decir en Génesis 39:2 que Jehová estaba con José y fue un varón próspero y estaba en la casa de su señor el egipcio. Pero esta historia la continuaremos en unos momentos, no se vaya. Tú sabes que volviendo un poquito más para atrás, el plan con José no era venderlo como esclavo, era matarlo. Pero como tú decías, Marco, Dios siempre estuvo con José. Y es impresionante ver esto, ver esa paz y esa tranquilidad que tenía José porque confiaba en Dios, que es de mucho valor eso. Y nos enseña que el llamado de Dios es un llamado de propósitos y que cuando una persona, especialmente un joven, decide servir al Señor y serle fiel, Dios tiene grandes cosas para él. No solamente en el mundo venidero, en la tierra nueva, sino también aquí en esta tierra. El Señor promete su cuidado especial hacia ese joven. Ahora Sansón. Su historia es aún más peculiar porque su nacimiento y su propósito son dichos antes de su concepción. Correcto. La historia de Sansón la podemos encontrar sus inicios en Jueces 13. Pero vamos a narrar un poco lo que estaba aconteciendo. Israel todavía no se había ya se había convertido en una nación, se había asentado en Canaán, pero de vez en cuando tenía algunos problemas con las naciones vecinas. Y a pesar de que Dios le había dicho que expulsasen a todos los demás pueblos, ellos se habían negado. Y cuando de vez en cuando caían en la idolatría, estos pueblos venían y los tomaban como esclavos. Y los afligían y todas esas cosas. Entonces Dios mandaba jueces y esos jueces liberaban a Israel. Pero lamentablemente el ciclo se repetía, caían en esclavitud y luego era necesario que un juez viniera y los liberara. Wow, como un círculo vicioso. Exacto. En este momento tocaba un nuevo juez y Dios elige a un niño, mejor dicho, a una persona que no había nacido. Y va hacia su madre en forma de un ángel y les dice, en Jueces 13:5, por aquí que concebirás y dará luz a un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza porque el niño será nazareo. Nazareo era una palabra que se utilizaba para una persona que era consagrada a Dios. Su propósito, dependiendo de cuál fuera el pacto, estaba determinado. Y el niño no podía, o la persona no podía pasarse navaja sobre su cabeza, o sea, cortarse el pelo. No podía tomar vino ni sidra, al igual que los sacerdotes. Y no podía tomar no podía tocar ninguna cosa muerta, o sea, cadáveres o algo por el estilo, porque era inmundo. Y esto era un voto de nazareato. Entonces, este niño antes de nacer tenía ese voto. Y a cambio Dios le iba a dar el poder y la fuerza para salvar a Israel de los filisteos. En pocas palabras, le concedió a Sansón su distintiva fuerza, por la cual es conocido y reconocido hoy en día, como un hombre que con una quijada de un buey pudo matar a más de 1,000 soldados. Sí, eso es como que yo te dijera, ¿sabías que el hombre más fuerte del mundo fue Sansón? Ahí tienen un ¿sabías qué? Entonces vemos aquí a dos hombres. Creo que ya lo hicimos. Sí. Entonces vemos aquí a dos hombres con un llamado y un poder divino, porque tanto José como Sansón fueron llamados por Dios, ¿verdad? Solo que el llamado de Sansón fue como un poquito más especial, porque fue escogido. El Señor le dijo a Manoa, el papá de Sansón, y luego a la mamá, cómo debía ser, como Marco estaba diciendo, toda su dieta, su alimentación y todo para cuidar las influencias prenatales, porque todos nuestros rasgos como padre, nuestros genes, nuestro temperamento, perdón, todo eso se transfiere al feto, al bebé y luego, ¿verdad? Y el niño va creciendo y desarrollando todo eso que hereda de nosotros o que cultiva. Por eso es que es muy importante que como padres o futuros padres, mejor dicho, podamos cuidar todo eso. Y eso se ve reflejado, el cuidado de Dios se ve reflejado ahí en el caso del nacimiento de Sansón o de la concepción de Sansón. Interesante, mami, eso de las influencias prenatales. Y aquí es donde la historia comienza a divergir. José, a pesar de las tentaciones, se mantiene fiel. Exacto, podemos ver la prueba que tuvo José en Génesis 39.
A pesar de la forma en la que se nos describe, no fue una sola vez a la cual la señora de Potifar había intentado seducir al joven. Fueron repetidas veces. Pero hubo una vez en especial donde ella había trabado del manto de José y no había podido dejarle como escapatoria. Pero José le había dicho simplemente, vemos en el verso 9, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Nos detenemos aquí un momento. José no solamente veía que esto iba a ser un pecado contra Faraón. Él reconocía que hacer esto, continuar con esta tomar una mala conducta, sería un pecado contra Dios. Y él sabía que debía y tenía el deber de mantener una integridad, una fidelidad hacia Dios. Por eso dice, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? La obediencia de José no era por miedo a un castigo, sino por una fidelidad, un deber que él tenía con su Dios. Y tú sabes, Marco, que José estaba solo en el sentido que no estaba ni su mamá, ni su papá, ni sus hermanos, ni nadie que lo conociera. Entonces él pudo haber caído o decir, wow, el Señor me abandonó, me venden mis hermanos, ahora estoy aquí como esclavo. ¿Qué importa lo que yo haga? Ya Dios no está conmigo. Sin embargo, José estaba claro. Cuando nosotros estamos claros de cómo es el amor de Dios por nosotros y que Dios tiene propósito con nuestras vidas, podemos entender o aceptar, aunque no entendamos, aceptar cualquier situación que nos esté pasando. Porque eso fue lo que mayormente ayudó a José, conocer a su Dios. Cuando uno conoce a Dios y sabe que Dios es amor, entonces uno se apropia de Romanos 8:28 y siempre menciono eso en la mayoría de los videos que hacemos. Porque el estar seguro de esa cita puede darnos paz como se la dio a José. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. José fue llamado con un propósito especial y por eso él estaba claro que aunque tuviera tentación con la esposa de Potifar, él debía ser fiel a Dios porque Dios estaba ahí con él. Así es, mami. La historia de José es admirable y fascinante. Tú sabes que eso es una lección poderosa para nosotros, porque muchas veces somos fieles a Dios, somos íntegros y no vemos como quizás reconocimiento, pero la integridad tiene su valor, la integridad tiene su recompensa, ya sea a corto o a largo plazo. El saber que tú hiciste lo correcto, el tener la conciencia tranquila, eso es bueno. De hecho, hay un adagio que dice que no hay mejor almohada que una conciencia tranquila. Y eso pasaba en la vida de José. José estaba tranquilo, confiando en el Señor, porque sabía que Dios estaba peleando por él. Así es, mami. Eso es muy importante, tener eso claro y también tener claro que no importa en qué situación estemos y que nadie nos esté mirando, debemos ser fiel a Dios. Y tenemos por otro lado a Sansón. Su historia es una crónica de malas decisiones, especialmente con mujeres impías, culminando con Dalila. Sí, los dos tuvieron situaciones muy parecidas, pero reacciones tan diferentes. El contraste de ambos es abrumador. Sansón repetidas veces desobedece los principios de nazareato. Muchas veces pensamos que solamente fue cortarse el pelo, pero no fue así. Sansón había bebido vino a pesar de la prohibición y había tocado cadáveres de animales muertos, también a pesar de las prohibiciones. La única que le restaba era el pelo, que parecía que no había encontrado una necesidad y no se había cortado el pelo aún. Pero como podemos ver, en el momento en que tuvo que revelar el secreto de su fuerza, tras la insistencia de Dalila, él lo dice. Y yo creo que Sansón no pensaba que iba a perder su fuerza. No. Por eso vemos que cuando él se levanta intenta zafarse como todas las veces anteriores. Pero había sido diferente ahora, porque había despreciado totalmente su condición de nazareo. Ya había roto la última condición que le quedaba, la de cortarse el pelo. Y no perdió su fuerza porque se le cortó el pelo. Perdió su fuerza porque había despreciado los mandatos de Dios. Tú sabes que cada vez que yo leo la historia de Sansón me hago como las mismas preguntas. Y es, ¿cómo Sansón no se dio cuenta de las malas intenciones de Dalila? Porque no fue que solamente él le dijo, si me hacen esto puede pasar. No, sino que fueron los filisteos. Y Sansón,
que era algo como tan real, pero y era que él estaba ciego. Bueno, dicen que el amor ciega, pero en el caso de Sansón se ve bastante extremo. El pecado lo había tenido ya tan atrapado que estaba totalmente borracho y tenía mucha confianza en sí mismo especialmente. Porque Sansón pensaba que no importa lo que le hiciesen, él iba a salir totalmente ileso. Y esa confianza en sí mismo y dejó que el pecado lo cegara y no se dio cuenta de que estaba totalmente en una trampa. Sí, Así entonces el amor no ciega, lo que ciega es el pecado, ¿verdad? También. Bueno, y también podemos ver de que muchas personas creen de que la fuerza de Sansón estaba en su pelo. Sin embargo, era una serie, vamos a decir, como de pactos que se habían hecho con Dios y no era exactamente que estaba en su pelo. Muchas personas creen eso, Sí. pero era una serie de, vamos a decir, pactos. Y también podemos ver otra cosa de Sansón, y era que, como decía Marcos, tenía mucha confianza en sí mismo. Algo terrible y que siempre lleva a la ruina. Wow, sí, por eso es que nosotros debemos confiar solo en Jesús, porque qué trágico fue el desenlace de Sansón. Él tenía mucho poder, tenía mucha fuerza, pero le faltaba fuerza para dominar su carácter, le faltaba dominio propio. Y eso incluso es uno de los frutos del Espíritu, el dominio propio. El saber cuándo yo debo hacer algo y cuándo no, que también va relacionado con la temperancia. Sansón violentó los pactos anteriores y ya el hecho de que le cortaran el pelo fue simplemente otro desvío más, porque cuando una persona hace algo malo, esto lo prepara para hacer otra cosa y muchas veces lo otro es peor. Exacto, no fue simplemente que le cortasen el pelo. De hecho, si a Sansón le hubiese cortado el pelo, digamos una espada de un filisteo mientras andaba peleando, eso no hubiese hecho que perdiese su fuerza. El caso aquí es que él despreció los mandatos de Dios, revelando el secreto a un enemigo. Sí, y de esa manera dejó que se le cortase el pelo, porque él también se durmió y se quedó tranquilo. Él, viendo los intentos anteriores de Dalila, sabía que esta vez lo iban a navajar el pelo, pero él no hizo nada para defenderse. Sí, tú sabes que hay una matutina del Espíritu Profecía que se llama Conflicto y Valor. Y en la página 132, párrafo 3, dice algo muy corto que yo quisiera compartir con ustedes. La verdadera grandeza de un hombre se mide por el poder de las emociones que él domina y no por las que le dominan a él. Ahí es donde se ve la grandeza de un ser humano, cuando puede dominar sus emociones y no cuando éstas le dominan a él. Vemos que a pesar de sus caminos tan diferentes, se cumplió el propósito de Dios, aunque con finales muy distintos en cada uno. Sí, el carácter de José es un ejemplo de paciencia, perdón, de amor. Porque vemos que en Génesis 50:20 nos dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que hemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Romanos 8:28, pero esta vez encarnado, recitó José prácticamente, porque él se dio cuenta de que todo el mal era para bien, porque él amaba a Dios, como nos dice el versículo, y sabía y tenía la confianza de que siendo fiel todo iba a terminar bien. Y vemos cómo fue. Se convirtió en virrey, gobernador de una nación, un hombre totalmente poderoso y totalmente distinto a como había empezado al llegar a Egipto. Todo porque se mantuvo fiel. Wow, sí, su legado es el de un líder sabio y perdonador. Aquí podemos ver el gran valor de José y como leímos anteriormente, la grandeza de un hombre consiste en dominar sus emociones y no en que las emociones lo dominen a él. José dominaba sus emociones, José estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando José ve que sus hermanos llegan, ¿qué él hace? Al final podemos ver que los perdona y se lo dice claramente: tranquilos, que yo estoy aquí, incluso ustedes me vendieron, y fue con un propósito divino. Si nosotros pudiéramos tener eso siempre pendiente, sufriríamos menos y nos lamentaríamos mucho menos. Y tú sabes, y no dudaríamos del poder de Dios en nuestras vidas. Acataríamos las órdenes y amonestaciones del Señor porque sabemos que el Padre al Hijo que ama corrige y disciplina. Así es, mami. Y si quieres ver más acerca de José, puedes mirar este contenido de por acá.
Sí, porque la vida de José es una inspiración a mantenernos firmes en la fe y en las promesas que el Señor nos ha dado. Y Sansón, su final es mucho más dramático. Cierto. El final de Sansón es una mezcla de tragedia y redención. Su destino era un destino de un hombre glorioso, de un hombre fuerte, de un gobernador de Israel. Probablemente un final feliz. Pero lamentablemente se descarrió y fue capturado directamente por sus enemigos. Después de que Dalila le corta el pelo y es capturado, le sacan los ojos y es forzado a trabajar para los filisteos. Y en una ocasión, cuando es reunido todos los filisteos para gloriarse de haber vencido al campeón de los israelitas que los habían molestado tanto, Sansón le dirige una oración al Señor que podemos leer en Jueces 16:28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que una vez por todas tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Él es incluso incluido en Hebreos 11:32. Podemos ver que Sansón, a pesar de haber fallado, tuvo un momento de reflexión y tuvo un momento de redención. Su destino pudo haber sido mejor, pero gracias a Dios por lo menos pudo arrepentirse. Y al final cumplió el propósito de Dios de acabar con los filisteos, aunque lamentablemente tuvo que morir enterrado junto con ellos. ¿Y qué pasó con Sansón? Porque yo me quedo escuchándolo a ustedes, ¿verdad? Y cuando leo la Biblia digo, Dios le dijo a Manoa y a su esposa lo que tenían que hacer, ¿verdad? Y ellos lo hicieron al pie de la letra. Sansón creyó y fue creciendo sabiendo que tenía un propósito divino de libertar a Israel. Es decir, tenía el llamado, conocía el llamado, pero después vemos como que Sansón se desvía. ¿Qué pasó? Bueno, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Podemos ver que en los momentos de Sansón se nos dice que él empezó a descender a las naciones filisteas y ahí en ese involucrándose con lo que se suponía que debía eliminar fue que empezó a corromperse. De hecho, Israel se terminó corrompiendo y se estaba corrompiendo cada vez. Era por involucrarse con aquello que se suponía que no debía juntarse. Mami, también existe el libre albedrío. Sí, claro que sí, que la persona elige el camino. Por eso la Biblia dice que he aquí yo te muestro dos caminos, el bueno y el malo. Pero cada quien debe escoger. José escogió y Sansón también. Bueno, ¿y qué podemos aprender de la historia de Sansón? Bueno, el caso de Sansón nos enseña que la gracia de Dios es grande, que la misericordia de Dios está presente en cada uno de nuestros sucesos y que a pesar de nuestras fallas, el Señor los cumple si nosotros nos volvemos a Él. Es muy, muy importante y reconfortante saber que Dios nos ama y que está al pendiente de nosotros, pase lo que pase. ¡Wow! Pero también nos advierte sobre la paga del pecado. Nos advierte sobre la ley de la siembra y la cosecha, porque Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y eso fue lo que tristemente pudimos ver en la vida de Sansón. Vemos en José el camino de la obediencia y la integridad que lleva a muchos a la bendición. Pero vemos en Sansón un camino de indulgencia y de muchas malas decisiones. Sí, sobre todo mucho descuido, ¿verdad? En las promesas de Dios. Exactamente. En la vida de José vemos un reto a ser fieles y ser íntegros. En la vida de Sansón vemos una advertencia a no descuidar las promesas que hacemos a Dios o los pactos que tenemos con Él, especialmente si hemos elegido andar en sus caminos. Pero al final vemos una chispa de esperanza y de redención. Sí, la gran elección o las elecciones que nosotros hacemos en nuestra vida sí importa. A veces creemos que ciertas decisiones, porque son pequeñas, no van a influir. Sin embargo, todas nuestras decisiones nos afectan, para bien o para mal. Y nosotros pudiéramos preguntarnos, ¿estamos construyendo un carácter íntegro, noble, firme, leal como el de José? ¿O estamos cediendo cada día a las tentaciones como Sansón? Y no nos damos cuenta de que un mal paso nos prepara
para otro peor. Queremos saber tu opinión, qué otras lecciones puedes adquirir de la vida de Sansón y José. Y recuerda suscribirte, darle a like y activarle la campanita. Nos vemos. Dios te bendiga. Bye.